Hola, bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo como siempre soy René Morales. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar prácticamente de la discografía que más me gusta y que menos me gusta de la obra de John Lennon. Vamos a ir de menos a más. Y vale la pena mencionarles que pues esto es un top que básicamente obedece a mis gustos personales. Habrán personas a las que les guste más uno que otro, pero pues puede ponérmelo ahí en los comentarios y decirme qué es lo que piensa. Y antes de comenzar me gustaría que se suscribieran al canal, se los agradezco, lo hemos hecho muy bien y me gustaría que me regalaran un like y me gustaría que me comentaran qué piensan de la obra de John Lennon y qué piensan, cuál es su disco favorito, pónganmelo por ahí abajo y comencemos antes de que esto se vuelva muy largo porque tenemos por ahí un par de cosas interesantes de las cuales hablar. Vamos a hablar de Milk and Honey, es un disco el que está aquí prácticamente y el Milk and Honey es un disco que salió en 1984. Prácticamente es un disco que John Lennon ya no alcanzó a ver en vida. Muchas de las personas que hablan sobre el Milk and Honey podrían decir que es pues, lo que quedó del Double Fantasy y que no entró, pues Yoko Ono se le ocurrió poner gran parte de la obra de lo que había dejado del Double Fantasy, que es el disco anterior, meterlo por ahí, meter unas cuantas cancioncitas de Yoko Ono y pues prácticamente pues no fue tan bien recibido. A mí me parece que la obra de Yoko Ono como cantante no es lo fuerte de ella. A mí no me acaba de gustar. Y creo que eso va a determinar gran parte de lo que me gusta y no me gusta de las canciones de John Lennon y de los discos de los que vamos a hablar el día de hoy. Nos vamos con esta joyita que se llama el Double Fantasy. Apareció en 1980. Es un disco que prácticamente John Lennon alcanzó a ver en vida. Faltaban prácticamente 25 días para que muriera de la manera en que murió, de la manera tan desgraciada en que la muerte alcanzó a John Lennon a los 40 años. Pero el Double Fantasy tiene grandes canciones de John Lennon. Vale muchísimo la pena mencionar que Just Like Starting Over, que era el primer sencillo del disco y que salió en promoción, no tuvo mucho éxito, pero cuando John Lennon murió se volvió prácticamente un hitazo. Sabemos que este disco, después de la muerte de John Lennon, vendió 8 millones de copias, de las cuales casi 4 millones de copias se vendieron prácticamente en Estados Unidos. Vale la pena de este disco escuchar I'm Losing You, Beautiful Boy, que es una canción preciosa, Watching the Wheels, que también es una gran canción. Vale la pena decir que John Lennon había grabado en Geffen Records para la producción de este disco y vale mucho la pena conocerlo porque verdaderamente es muy interesante. Nos vamos con esto, que es el primer fracaso de John Lennon como músico, un disco que no obtuvo lo que John Lennon estaba acostumbrado a obtener, discos de oro y de platino y de cosas por todos lados. Pero tenemos que decir que el Sometimes in New York, un disco que apareció básicamente en 1900, espérenme, déjenme por aquí tengo el dato, 1972, tenía prácticamente todo. Sabíamos que por un lado estaba John Lennon, sabemos que por otro lado estaba como productor Phil Spector, sabíamos que la banda que iba a acompañar a John Lennon era la banda de Frank Zappa, que es una gran banda de Mothers, y prácticamente pues no funcionó. Resulta que sí es un disco medianamente interesante lo que hace John Lennon, pero lo que hace Yoko Ono en este disco pues creo que no le aporta mucho. Es un disco doble y la primera parte del disco pues sí tiene grandes canciones, sobre todo las de John Lennon. Por ejemplo, Woman is the Nigger of the World, es una gran canción. Vale la pena, por ejemplo, darle Attica State, también es una muy buena canción. New York City es una gran canción. John Sinclair, y ahí todo el disco tiene referencias políticas. La primera parte, como les decía, es un disco que básicamente está hecho para reflexionar sobre el contexto político de los años 70 y la segunda parte es una suerte como de jamming de cosas en vivos que habían grabado junto a la banda de Frank Zappa, muy experimentales y pues desafortunadamente no funcionó, pero no deja de tener mucho aporte. Nos vamos con, ya a partir de este momento, con cosas muy relacionadas pues con la obra de uno de los grandes músicos, que es John Lennon. Nos vamos con este disco que se llama Rock and Roll. Y vale la pena mencionar que, miren, John Lennon tenía un contrato como el resto de los Beatles con Apple Records, quería romperlo y no sabía prácticamente qué grabar, le faltaba un disco y entonces John Lennon decidió que lo mejor que podía hacer era
grabar como los grandes éxitos del rock and roll clásico que a John Lennon lo habían marcado muchísimo de por vida. Esto se hizo durante la separación con Yoko Ono y me parece que es un gran acierto el hecho de que la señora Yoko Ono no participara en los discos de Lennon. Y miren, tendríamos que mencionar que el disco, pues como les comentaba, están hechos por grandes canciones y covers básicamente. Bebop Alula de Jim Vincent, que es con la que abre el disco. Stand By Me de B.B. King, un gran clásico. Y grandes clásicos, Fats Domino, Ain't That a Shame, también aparece ahí. Y básicamente es también un homenaje a Chuck Berry, que tiene 2 canciones en este disco. Y si queremos acercarnos o conocer a ese Beatle que básicamente antes de volverse famoso, y qué escuchaba y qué conocía y qué le gustaba y qué homenaje quiere hacer a los grandes músicos que lo marcaron de por vida, pues creo que Rock and Roll es una de las grandes obras de Lennon que no tiene falla. Nos vamos con otro disco que para mí es una de las grandes bellezas. Se llama Walls and Bridges, que es el 5º álbum de estudio de John Lennon, publicado en Apple Records todavía en 1974. Y sin duda pues, tendríamos que mencionar que también estaba separada de Yoko Ono. Y pues el álbum refleja, pues creo que es el John Lennon más fiestero. Creo que es el John Lennon más, pues más interesante, más experimental, muy influenciado por el estilo de Bob Dylan que estaba grabando en ese momento. En este disco tiene una colaboración con Elton John que vale mucho la pena conocer y vamos a mencionarla. La colaboración, miren, Whatever Gets You Through the Night es la colaboración que hace con Elton John, y que Elton John también tiene unas versiones muy interesantes en vivo de este disco. Y What You Got, Bless You, Scare, Surprise, un disco de verdad fascinante, bien hecho, con un trabajo pues muy interesante. Y vamos a hablar de los últimos 3 discos que considero pues, fantásticos, que sabía yo en qué orden iban a estar. Y este disco que está aquí es el Mind Games. Es el 4º disco de John Lennon, publicado por Apple Records en 1973. Y vale muchísimo la pena mencionar que pues es un disco muy pues también experimental, muy ligado a la separación de Yoko Ono y que aporta muchísimo. Dentro de este trabajo hay muchísimo humor. Por ejemplo, Titus es una canción que hace referencia pues, en doble sentido, pero la experimentación y el buen logro que hace está, por ejemplo, en Mind Games, que es también preciosa, One Day at a Time, que es increíble, y todas las canciones de este disco valen la pena pues, seguirlas, conocerlas y saber hacia qué dirección se dirigían. Vamos a hablar ya de los últimos 2 discos, de estas 2 obras maestras que yo considero prácticamente perfectas, y estamos hablando nada más y nada menos que el Imagine de John Lennon, que todo el mundo sabe que es el 2º disco de estudio de John Lennon como solista después de la separación de los Beatles. Se grabó en septiembre de 1971 y posiblemente las canciones más comerciales de John Lennon como solista, que todo el mundo sabe que es Imagine. A mí me parece una bonita canción, pero la escuché tanto y tantas veces que terminó por no gustarme tanto. Pero pues sin duda refleja uno de los trabajos en los que John Lennon nos presenta como su visión política del mundo, su visión estética del mundo, y todo muy bien trabajado. Dentro de este trabajo está Yellow Sky, está I Don't Wanna Be a Soldier, el Imagine, Give Me Some True, y de verdad Oh Yoko, que aunque no lo crean es una gran canción, y de verdad si quisiéramos acercarnos al pensamiento de John Lennon como artista, sin duda esta sería una pieza fundamental. Y vamos a terminar con esto que considero la obra más importante de John Lennon como músico. Miren, esto se llama John Lennon Plastic Ono Band y es el disco que se lanzó prácticamente después de la separación de los Beatles. Prácticamente este disco apareció en diciembre de 1970, prácticamente tenían meses de haberse separado los Beatles, pero pues ya estaban muy cansados de todo esto. El productor fue Phil Spector y miren, hay una escuela psicológica que se llama Primal Scream, que básicamente habla sobre
que grites, lo que te molesta, y eso te va a liberar psicológicamente. Y bajo esos términos, John Lennon hizo este disco. Este disco es un disco muy personal, en todos los sentidos. Muy ligado a su origen, de dónde viene, muy ligado a la relación de su mamá, muy ligado a lo que prácticamente le dolía, que era el abandono de su madre en ese tiempo, y muy ligado también a pues, el amor que había encontrado en Yoko Ono, que creo es muy importante, y la portada prácticamente nos lo dice. Yo considero que esta es una de las piezas fundamentales de la música occidental. Y ahí está, ya hicimos la lista, de menos a más, cuáles nos gustan, cuáles no. Y en este mundo en el que ya no escuchamos discos, sino solamente escuchamos sencillos como era en 1920, pues ahí les dejo esas recomendaciones. Me gustaría que me regalaran un like, me gustaría que se suscribieran, me gustaría que me comentaran qué piensan de esta lista. ¿Está bien? Más o menos con